Bienvenido. Muchas gracias, señora Presidente, a los señores congresistas y a todos los que nos acompañan desde el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga a través de nuestro Observatorio Legislativo y de nuestro Observatorio de Impacto Económico de las Políticas. Hemos venido haciendo seguimiento a todas las reformas que ha presentado el Gobierno Nacional y hemos prestado especial atención a la reforma laboral y a la reforma pensional porque ambas están íntimamente ligadas y sobre todo porque desafortunadamente en estos debates pues hay muchos deseos y buenas intenciones pero muy pocas realidades. Y yo quiero básicamente concentrarme en algunos riesgos y terminar con un llamado al Congreso y una reflexión. El primer riesgo es la afectación a los trabajadores que trae esta reforma, ya que un grupo de trabajadores que se verían obligados a trasladarse a Colpensiones incrementarán la edad de pensión porque millones de trabajadores que cotizan cerca de un salario mínimo y que hoy están en el raíz pueden pensionarse hoy con un salario mínimo acumulado con 1.150 semanas. El traslado obligatorio a Colpensiones aumenta ese número a 1.300. Lo anterior equivale a decir que estos trabajadores obtendrán la misma pensión de salario mínimo que recibirían en el raíz, pero 3 años más tarde. Por otro lado, el deterioro de las condiciones pensionales de quienes no logren completar para obtener una pensión, señora Presidente, ocurre porque en lugar de hacerles una devolución de saldos o una indemnización, como ocurre hoy en el raíz, verán dilatada la recepción de cualquier beneficio pensional hasta los 65 años, 8 años adicionales en caso de las mujeres y 3 años más en el caso de los hombres. Esos beneficios que serán entregados en forma de rentas vitalicias, además de ser exiguos, muy pequeños, inferiores incluso a 100.000 pesos de hoy, en casi todos los casos no serán heredables. El segundo son las afectaciones al mercado que causa este tipo de reformas laborales y que hay que tenerlos en cuenta. Advertimos que hay una disminución o que se generaría una disminución del ahorro, el reforzamiento de la inflación, el incremento del riesgo financiero sistémico, al tomar el gobierno total o parcialmente los fondos de los trabajadores cotizantes en el pilar contributivo, estaría tomando cerca de 20 billones de pesos para dar capacidad de compra a personas que no han cotizado para su pensión de vejez. De este modo disminuirán anualmente el ahorro disponible para financiar la actividad productiva en esta misma cuantía, incrementando recursos disponibles para el consumo, lo que tiene unas consecuencias apenas lógicas. El sector empresarial contará con menos capacidad para el ahorro, las tasas de interés se verán afectadas al alza, el incremento anual del consumo sin correspondencia en una mayor oferta impulsará tendencias inflacionarias y el gobierno perderá una fuente de financiación. Actualmente se beneficia de los ahorros de los trabajadores disponibles en los fondos privados, ya que las AFPs son las principales tenedoras de sus títulos TES con un 25% del total. Además, señores congresistas, hay un enorme riesgo en la gestión de los recursos. Tengamos en cuenta el tipo de Estado que tenemos y las ineficiencias que tiene el sector público que han señalado organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora pensemos que Colpensiones administra los ahorros de 1.8 millones de cotizantes. Con la propuesta de reforma comenzaría a gestionarlos cerca de 4,8 millones de trabajadores, casi un 250% más. ¿Estará Colpensiones en la capacidad de administrar un nuevo número de pensionados? Cuando a 31 de diciembre del 2022, según su propio informe de gestión, indicaban que se hablaba de que cerca de 567.022 reclamaciones y tutelas en su contra, indicando que cerca del 25% de sus cotizantes tuvieron que demandar ante las autoridades judiciales para que se les reconozcan los derechos pensionales. ¿Quién financiará el funcionamiento de la nueva estructura para atender esos cotizantes? ¿Estará acaso asumiendo una gestión para la que carece de estructura cuando las AFP lo han venido haciendo eficientemente? Según el informe de Pension Markets in Focus, publicado en 2023 por la OCDE, para el 2021 entre los 35 países miembros, Colombia ocupó la posición número 11 en el ranking de mayores tasas de retorno real anual de la inversión de fondos privados, con una tasa anual del 3,4%, y la posición 15 en el ranking si se evalúa el rendimiento anual promedio de los últimos 10 años, es decir, entre el 2011 y el 2021, con una tasa promedio anual del 4,3%. Por eso creemos que hay alternativas que se deben tener en cuenta en esta discusión y desde el Instituto, señora Presidente, las haremos llegar oportunamente después de nuestra mesa del Observatorio Legislativo que será el próximo viernes, el próximo 1 de junio.
Lo primero es la terminación del régimen pensional especial, diferentes obviamente a los miembros de la fuerza pública, y los subsidios a las altas pensiones, facilitar la gestión financiera de los recursos destinados a pensiones de modo tal que puedan obtener rendimientos más altos, acoger la experiencia con la cual países como Alemania, Dinamarca y Francia enfrentan el incremento de la esperanza de vida al nacer y las bajas tasas de natalidad, teniendo un alto desarrollo económico y alta conciencia de apoyo financiero a la vejez, se han visto obligados a impulsar reformas pensionales para retrasar la edad de jubilación, algo que en Colombia parece que no estamos teniendo en cuenta en la discusión. Y por último, una reforma que busque favorecer el ingreso a la formalidad disminuyendo las regulaciones en la contratación, algo que parece la reforma laboral va totalmente en contra. Advertimos además que hay unas posibles afectaciones al Estado de Derecho si no se tiene en cuenta, señores congresistas, que el inciso séptimo del artículo 48 de la Constitución establece que el Estado garantizará la sostenibilidad financiera del sistema pensional. Lo reafirmó el artículo primero del Acto Legislativo número 1 de 2005 al establecer que las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a ese acto legislativo deben asegurar la sostenibilidad financiera establecidos en las leyes. Por lo tanto, esta propuesta de aprobarse como está pone en riesgo esos mandatos constitucionales, pues se pone en riesgo la sostenibilidad. Consideramos fundamental pedirle al Congreso que tome en cuenta los riesgos de los impactos negativos de largo plazo que distintos sectores y aspectos han formulado al respecto y que tengan en cuenta las propuestas que también se han formulado con criterios técnicos considerando la realidad del país. Un minuto, y muchísimas gracias porque muy bien empleado el tiempo. Presidenta, les corresponde tramitar la reforma con esos elementos, es decir, elementos que creen incentivos virtuosos para el ahorro y que acabe con los incentivos perversos como los subsidios mal focalizados a personas de altos ingresos. La solidaridad, que aquí se ha apelado bastante en estas discusiones, no puede hacerse a costa de acabar con los incentivos para el ahorro, con políticas confiscatorias, que en el largo plazo hagan imposible garantizar la pensión a quienes ahorran y cotizan, y al mismo tiempo impide que ayudemos a quienes más lo necesitan con las tendencias que tiene el país demográficas, con una reforma laboral que va en contravía de la formalización. La libertad de elegir por parte del contribuyente, protegido por la libre competencia, genera incentivos adecuados para la red de protección social efectiva, eficiente y sostenible. Muchas gracias, señora Presidenta.